Hola, me llamo Sebastián Muñoz Soto, alumno de la carrera Centro de Formación Técnica SFT en Deporte y Recreación. Bueno, y junto a mis compañeros Lucas Bastilla, Bastián Castillo y Ignacio Zapata, le vamos a explicar sobre cuatro temas importantes: de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, maniobra de Heimlich, paro cardiorrespiratorio y maniobra de RCP. Bueno, la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es una causa de muerte accidental poco común, que al menos del 1% de estos incidentes tienen consecuencias fatales. Bueno, esto pasa en los adultos, en los niños, cuando comen carne, pollo, pescado y sufren de esto. Como también los niños cuando son chicos les gusta llevar cualquier objeto a la boca, ya sea una moneda, un juguete o también las golosinas que se las tragan y les quedan acá. Bueno, a continuación se verá un breve video sobre una persona que comiendo carne se le queda atragantada. Bueno, como vimos en el video anterior, lo que primero debemos hacer es mantener la calma, que la persona no se desespere porque siempre la persona que es nerviosa va a llegar a desesperarse. Así que hay que mantener la calma a la persona, que esté tranquila y que confíe. Lo que no debemos hacer tampoco es que la persona empiece a hablar. Y lo más importante también que no tenemos que darle ningún líquido, ya sea agua, bebida, jugo, lo que sea, no tenemos que darle. Bueno, esto también lleva a una obstrucción leve, que la persona comenzará a toser y que genera una presión alta. Bueno, esta viene a una sostenida en la vía aérea que puede expulsar el cuerpo extraño. Pero también tenemos por otro lado la obstrucción grave, que esto sucede que la persona no pueda toser y esto hará que la persona esté consciente o inconscientemente. Bueno, para esto se le hace la maniobra de Heimlich, que a continuación mi compañero Bastián Castillo le explicará sobre este tipo de maniobra. Hola, buenos días. Mi nombre es Bastián Castillo del grupo A y les vengo a presentar la maniobra de Heimlich. ¿Qué es la maniobra de Heimlich o también llamada compresión abdominales? Es un procedimiento de los primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en casos de asfixia o por atragamiento. Ya, y ahora les mostraré qué hacer con la maniobra de Heimlich. Si es un adulto, hay que posicionarse detrás de la víctima con un pie hacia adelante y el otro hacia atrás, así para mantener la estabilidad en caso de que la víctima pueda perder la conciencia. Si es un niño, hay que posicionarse a la altura de la víctima. Debemos colocar la mano empuñada sobre el ombligo de la víctima y poner la otra mano sobre la primera y hacer compresión abdominales rápida hacia arriba y hacia el tórax. Así continuando hasta que la víctima expulse el cuerpo extraño o caiga inconscientemente. Buenas tardes, mi nombre es Lucas Bastías y el día de hoy vengo a hablar sobre el paro cardiorrespiratorio. Vamos a ver las causas, las consecuencias, vamos a ver qué hacer en caso de un paro cardiorrespiratorio, ya sea en un niño o en un adulto mayor. El paro cardiorrespiratorio, para entrar en contexto, es la repentina ausencia de respiración, función cardíaca y la conciencia en una persona, la cual puede ser causada por diferentes motivos. El paro cardiorrespiratorio puede ser causado por diferentes motivos. Puede ser ya sea por un infarto cardíaco, un shock, puede ser por asfixia, asfixia por gases tóxicos y ahorcamiento, como en intento de suicidio, por ejemplo. Pueden ser quemaduras o intoxicaciones por drogas. También
Existen algunos suplementos deportivos los cuales contienen demasiada cafeína y eso pasaría por como exceso de medicamento. ¿Qué pasa? Que aceleran el corazón y ahí podrían causar un paro cardiorrespiratorio. Recordar que tenemos diferentes maneras de poder tomar nuestro pulso. Tenemos el pulso carotido, el pulso radial o el pulso braquial. Los tres son diferentes. Por ejemplo, tenemos en primer lugar el carotido, que se coloca el dedo índice y el dedo medio en el mentón, o más conocido en la manzana de Adán, que es en este lugar. Tenemos el pulso radial, que como su nombre lo dice, es en el radio. Y después tenemos el pulso braquial, que vendría siendo aquí, si se puede observar bien. Recordar que en caso de paro cardiorrespiratorio también podemos hacer la técnica de RCP, la cual vamos a conocer a través de este video tutorial. Uno de los principales procedimientos que debemos hacer en caso de paro cardiorrespiratorio es garantizar la seguridad del reanimador y de la víctima. También debemos determinar la inconsciencia de la persona que está sufriendo el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo hacemos esto? Hablándole. Podemos hablarle y si la persona no responde, podemos pasar a sacudir sus hombros suavemente para ver si genera una reacción. Si la persona no reacciona ni habla es porque se encuentra en un estado de inconsciencia. Si te encuentras solo y estás sufriendo un paro cardiorrespiratorio, debes, con voz muy alta, avisarle a las personas que se encuentran a tu alrededor o a las personas cercanas. También debemos llamar al servicio de emergencia local o al servicio de médico más cercano. Y por último, debemos ver en las vías aéreas. En la víctima inconsciente, los músculos que sostienen la lengua se relajan permitiendo que ésta se desplace hacia adelante. En muchos casos el paciente o la víctima se ahoga con su propia lengua. Así que para prevenir estas cosas y que no ocurran en caso de que seamos víctimas o estemos observando un paro cardiorrespiratorio, tenemos que aplicar las siguientes técnicas o maniobras, las cuales voy a presentar a continuación. Maniobras de permeabilización de la vía aérea. Tenemos en primer lugar la maniobra cabeza atrás, mentón arriba, que sería esta misma posición. Esta maniobra no está indicada en pacientes que sostienen una lesión cervical, ya sea por un golpe o un choque, no podemos aplicar esta maniobra. También en la respiración el reanimador debe comprobar si la víctima no respira o solamente jadea o boquea. Tenemos la técnica del VES, que es V-E-S. La letra V significa ver el pecho del paciente si sube o baja. Tenemos la letra S, que es escuchar la respiración de la víctima. Tenemos con la letra S y última, que es sentir el aire que sale por la boca o nariz. Hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y qué tan profundas son las respiraciones. Hay que determinar la ausencia de pulso y signos de circulación. El paro cardíaco se reconoce por la falta de pulso de las grandes arterias de la víctima inconsciente. Se debe palpar el pulso a nivel de la carotida. En niños el pulso se toma en la arteria braquial. Se determina la presencia de signos de circulación como el pulso o la coloración de la piel. Recordar, si el pulso está presente pero no respira, debo solo realizar la respiración asistida. Tenemos el pulso carotido. Hola, buenas, soy Ignacio Zapata. A mí me tocó realizar la maniobra de RCP. Bueno, antes de realizar la maniobra de RCP, tenemos que valorar el tipo de conciencia que tiene mi paciente. O sea, tendría que hacerle una serie de estímulos que sería zamarrearlo de los hombros, pellizcarle las orejas o tratar de comunicarme. Si el paciente no responda a esos estímulos realizados, procedo de inmediato a pedir que llame a un centro de urgencia. Después verifico que el paciente tenga pulso todavía. Si el paciente no presenta pulso, tengo que de forma inmediata hacer una verificación de las vías aéreas con el procedimiento del ver el movimiento del tórax, oír el flujo de aire, sentir la respiración en mi mejilla. Luego de eso procedo a hacer la reanimación cardiopulmonar, que sería 30 compresiones por 2 ventilaciones. Sería con el talón de mi mano en el tercio medio del esternón y con los brazos alineados con los hombros, con los brazos extendidos, procedo a hacer las 30 compresiones por 2 ventilaciones. Las compresiones tienen que ser mínimo 6 a 8 centímetros de
compresión, para así no dañar ningún órgano interno. Después, si disponemos de, en el lugar, tenemos que preguntar si disponemos de algún desfibrilador mecánico, para así nosotros proceder a hacer el procedimiento con el desfibrilador. Lo que tendríamos que hacer luego sería seguir todas las indicaciones del desfibrilador y con eso concluimos y seguimos el RCP hasta que llegue el centro médico. Bueno, en las contraindicaciones lo que nunca se tendría que hacer sería darle algún medicamento al paciente, darle líquido al paciente mientras él está desmayado, nunca zamarrearlo de forma muy brusca al momento de hacer las compresiones. Nosotros tenemos que asegurarnos siempre de que el paciente ya esté totalmente inconsciente, porque si yo procedo a hacerle una reanimación a alguna persona que él en realidad no está inconsciente, le puede hacer un daño mayor o interno. Esas serían las contraindicaciones en el RCP. Muchas gracias.